Gloria a Dios, hermanos, es un placer estar con usted de nuevo. Biblos Español, obviamente estamos grabando en un cuarto nuevo y vamos a empezar. Tenemos unos huéspedes con nosotros el día hoy. Pastor May, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Pastor Villagra, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Estamos aquí en medio de la conferencia de la Costa Este y tenemos aquí con nosotros Pastor May, Pastor Villagra, y vamos a estar escuchando predicación, enseñanza. Y el Señor está moviendo. Estamos en el tercer día de la conferencia, y mañana va a continuar en español, pero estamos aquí y vamos a entrar en una conversación el día de hoy de cómo Dios se está moviendo en todas las naciones, en todas las culturas. Entonces vamos a hablar acerca de eso, cómo Dios está derramando su espíritu, no importando su color, su idioma, su área, su estatus en la sociedad. Dios se está moviendo en todas partes. Áreas. Entonces quiero empezar en este momento, Pastor Villagra, si nos puede contar cómo Dios llamó a usted a donde usted está, si nos puede decir en qué ciudad, en qué área del país usted está ministrando su iglesia, todo esto. Amén, hermano, Dios les bendiga, buenos días, gracias por la invitación, hermano Sean, es un gusto estar acá y con este hombre tan especial, hermano Julio May también. Vine de Costa Rica en el año 99. La idea pues era radicarme en la ciudad de Fort Lauderdale, pero finalmente asuntos laborales, cuando se puso el trabajo un poco bajo, me moví para Orlando. El plan original era trabajar con hermano Joe Ríos Jr., comenzar en Miami una obra. Ese era nuestro plan. Él iba a ser el pastor, yo iba a ser su asistente y su músico, y entonces finalmente por situación laboral me moví temporalmente para Orlando, Florida. Siempre uno está orando de la voluntad del Señor, lo que Dios quiere hacer con uno, pero en Orlando entonces fuimos a una iglesia americana y ellos estaban orando por un pastor hispano. Wow. Cuando entramos a la iglesia el miércoles, el pastor americano dijo, este es el hombre que estábamos esperando, sin saber que yo era pastor ni nada de estas cosas. Y entonces de esa manera el fin de semana mismo habló conmigo y me dijo, mira, yo quiero comenzar un ministerio hispano aquí en Orlando, Florida, y la ciudad de Orlando, y pues obviamente que ya teníamos el llamado, éramos pastores en Costa Rica y hicimos unos ajustes que tenemos que hacer, y en junio, el 21 de junio del 2003 comenzamos nuestro primer servicio hispano. No, obviamente que no teníamos ninguna persona todavía, pero estaba toda la pasión, todo el amor, todo el anhelo. Mis hijos me ayudaron con la música, estaban pequeñitos, tenían como 8 y 9 años, y Estefanía, mi hija Estefanía, el apellido de Estefanía es el del esposo, ya no es Villagra, ¿verdad? Ella es la que me ayudaba con la música, y mi hijo Josué era el que toca los drums. Ahí comenzamos a ganar las almas. Mi esposa iba por las calles, cuando me miraron hispano, tenemos una van de las bandas, las high top, las grandes de antes. Sí. Ella me miraron hispano y se bajaba de la van rapidito y le decía, le vamos a dar un estudio bíblico. Y las personas hasta se quedaban asustadas de ver a mi esposa haciendo esto. Y cuando llegaba yo en la noche del trabajo, me decía, toma este cafecito y corre a dar un estudio bíblico que ya conseguimos. Wow. Así comenzamos a hacerlo. Yo venía al trabajo y ella tenía preparado dónde ir. Yo iba a dar estudio bíblico y así comenzamos a ganar almas. Entonces ella estaba haciendo las citas. Ella era la conexión. De trabajo. Y yo era que venía. Wow. Inclusive hasta llegamos a dar estudios bíblicos a las 12 de la noche. Wow. Porque hay personas que trabajaban y salían tarde y entonces decían, solo me queda tiempo a las 12. Perfecto, eso lo hacemos. Y lo hicimos y bautizamos 2 familias. Wow. Dando estudios bíblicos a las 12 de la noche. Terminamos a las 1:30 de la mañana, algo así. Wow. Gloria a Dios. Wow, gloria eso a es parte de la historia. Gloria a Dios. Pastor May. Bueno, qué interesante, escuchando de lo que el viaje del hermano Pastor Villagra. En el caso mío, comencé soltero, no estaba ni casado, y un amigo mío me invitó a predicar un fin de semana en Memphis. Y me comentó cómo eso sucedió, que me preguntó, me llamó y quería hablar en alemán porque sabía que yo vivía en Alemania anteriormente. Y yo dije, ¿sabe que mi alemán no está muy bien, pero hablo español? Y dije, ¿español? ¿Usted habla español? Sí. Bueno, ¿sabe que hay mucha gente latina aquí en Memphis y sería bueno que pudiera llegar un fin de semana a predicarnos? Y está bien. Claro, ese fin de semana que yo llegué no era en español, el culto era en inglés, y la verdad no sé lo que él miró en el ministerio mío, porque yo dije más amén que cualquier otra cosa, pero
habló él con mi pastor y digo, yo me gustaría invitarlo para que me ayude aquí en la iglesia. Y para hacer la historia más corta, dejé mi trabajo secular, me mudé para Memphis en julio del 97, bueno, finales de julio. Estuvimos en nuestro primer culto el 2 de agosto del 97 y bueno, Dios comenzó a obrar grandemente, no tanto en la comunidad hispana, pero en su servidor, hasta que el año después me casé. Y los que conocen a mi esposa es, wow, ella es especial en lo que es alcanzar la gente. Ella es una persona que ama las almas y ella no entiende el no. Pregúntame a mí. Así que ella insistió y nosotros comenzamos a ver crecimiento y poco a poco Dios comenzó a ayudarnos a levantar una obra para la honra y gloria de Él en la ciudad de Memphis. Muy bien. Muy bien, yo quiero voltear la página un poquito y leer una escritura. Estamos hablando de Dios derramando su espíritu sobre toda carne, y la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 17, Pedro hablando, y eso empezó en versículo 14, pero voy a empezar en 17, que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Una porción de escritura muy popular, pero quiero preguntar, Pastor May, si podemos empezar con usted. ¿Qué significa eso cuando leímos eso en este año, en esta época en donde estamos? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso mirando a nuestras ciudades, mirando a nuestras áreas locales? O también como teniendo una visión global. Bueno, yo veo que la palabra de Dios, claro, es inmutable. No cambia con las etapas, las sazones, los años, sigue siendo la misma. Y este plan que llegamos a escuchar a Pedro predicar en Pentecostés no fue algo que comenzó en ese día, más bien entendamos de que desde el momento que Dios llamó a Abraham, Él le dijo: yo voy a hacer de ti padre de muchedumbre de gente. Que Dios siempre tenía en mente de alcanzar las naciones, y comenzó con un hombre, y ese hombre se volteó, si lo podemos decir, una nación, y esa nación llegó a ser el eslabón para que todo el mundo llegue a conocer la salvación. Y por eso llegamos a mirar en Juan, donde Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a tantos que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, ya ahora la promesa de Dios de redención es para todos. E incluso al final de todo, cuando miramos en Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Así que a lo que yo veo en lo que pasó en Hechos, y los que no estuvieron en el culto anoche, le animo que lo llegue a escuchar, tremendo mensaje. Pero lo que pasó en el día de Pentecostés aún está actualizando hoy día, en el sentido de que todavía Dios está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y es la tarea nuestra como creyentes, como iglesia, de tomar a pecho la gran comisión. En otras palabras, la misión del Señor Jesús fue de buscar y salvar lo que se habían perdido. Bueno, nosotros estamos llamados a comisión, en otras palabras, entrar en la misión junto con Él para alcanzar nuestro mundo. Y la tarea es nuestra, ese es nuestro llamado. Así que lo que yo veo desde Pentecostés en adelante, Pedro y Juan, interesante, capítulo 3, van al templo, o van a orar en la hora de la oración. Y la razón porque para mí es tan llamativo, porque son, podemos decir, dos personalidades muy distintas. Pedro, el aventado, el que tenía las llaves del reino, el que Dios usó grandemente, y Juan, el preferido, bueno, según él, el querido, Juan el amado, es el apodo que él mismo se dio.
estamos mirando el anciano y el joven. Dos personas muy distintas, dos personas que podemos decir hasta eran anteriormente rivales, pero llegan a la iglesia, Jesús los llama y ahora están trabajando en conjunto. Y si hay algo que yo veo hoy, es que la generación de antaño, la generación mayor, tiene que trabajar en conjunto con la generación joven. Y aunque tenemos diferentes perspectivas o hacemos diferentes métodos, estamos en esto juntos. Y juntos vamos a ver al Señor hacer grandes cosas en este siglo que estamos, en esta época. Yo estoy confiando que vamos a tener ese poder de Pentecostés a fluir una y otra vez en nuestras ciudades de Orlando, de Memphis, aquí en Durham y donde quiera que esté usted. Amén. El fundamento ya está y el Espíritu del Señor y la palabra de Dios lleguen a ser eternas y sigue funcionando hoy. Sí, Pastor Villagra, estos versículos, ¿cómo nosotros debemos entender eso? Si usted puede hablar de estos versículos en este año en donde estamos. Claro, es obvio que el Señor lo sabe todo, tal como lo dice hermano May. Dios sabe la situación del mundo. Siempre hablamos, y cuando vemos la historia de la humanidad, vemos que la maldad ha existido por siempre, y siempre decimos, no, la maldad siempre ha existido, tratando de minimizar el año que estamos o el siglo en que estamos. Sin embargo, la Biblia misma dice que por haberse multiplicado la maldad, entonces entendemos de que la maldad en estos días no es igual que antes. Maldad siempre ha existido, pero bíblicamente se ha aumentado en estos días. Entonces, en la antigüedad la maldad posiblemente se podía manejar con ciertas tal vez principios o normas morales, pero en el siglo presente, nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder enfrentar la maldad que existe el día de hoy. Porque la maldad que se ha metido es algo que es muy sutil. O sea, somos ¿cómo se llama? Envueltos, por decirlo de alguna manera, en la moda, en la forma, en las páginas sociales, en muchas cosas que a veces parecían insignificantes, pero finalmente están atentando en contra de la salvación del alma, y es lo que realmente nos interesa a nosotros. El Espíritu Santo es lo que nos da esa alarma. Hey, esto no viene de Dios. Se ve inocente, se ve bonito, se ve interesante, se ve puro, se ve que no está mal, pero definitivamente la palabra dice que es el Espíritu que nos guiará. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hablamos cuando nos montamos en un carro, que el control del carro lo tiene el chofer. Pueden haber 5 personas en el carro, pero solo el que tiene el volante será que va a determinar el destino de a dónde vamos a llegar. Necesitamos que el Espíritu Santo sea que él gobierne mi vida en este tiempo, que sea el chofer en mi vida, que me haga entender qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy creyendo, porque dice la misma Biblia que también vendrían muchos falsos profetas en los últimos días, falsos cristos inclusive. Es increíble escuchar esa palabra, ¿no? Falso Cristo. ¿Cómo no va a decir que Cristo es falso? Pero la palabra nos alertaba de que eso iba a acontecer en los últimos días. Entonces, lo único que puede hacer que el hombre entienda muy bien la naturaleza humana, qué es hombre, qué es mujer, qué es malo, qué es bueno, qué es moral, qué es inmoral, es el Espíritu Santo. Porque en el tiempo que estamos, todo lo malo llaman bueno, definitivamente. A lo que es bíblicamente, digamos, algo que es bíblicamente llamado o tomado por Dios como vergonzoso, hoy en día se le llama pride, se le llama orgullo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude en estos tiempos para no dejarnos confundir, ¿verdad? Por la situación mundial, por cómo todo lo que acontece. Inclusive para mí la misma pandemia que recién pasó, en mi manera personal, yo pienso que es un entrenamiento mundial. Es como pienso yo, o siento, así sentido, el mismo diablo o anticristo preparando la humanidad, porque la manera como operó, de que todo el mundo era afectado, de que en Europa, en algunos estados de este país, era ya requerido cierto pase para comprar o para entrar o para vender. Entonces todo eso, si usted lo asimila con lo que habla Apocalipsis, nos damos cuenta que es exactamente el 666, nada más que sin el 66. Entonces todo eso yo pienso que es como un tipo de entrenamiento que el enemigo usa. Entonces necesitamos el Espíritu Santo definitivamente para estar en la capacidad
de no ser parte, como dice la palabra, de lo que está aconteciendo, porque muchas veces sin querer estamos exaltando el error, a veces inocentemente quizás, pero para eso que más que nunca necesitamos estar aferrados del Espíritu Santo para ser guiados, para ser dirigidos por Dios mismo. Sí, para discernir. Sí. Pastor May, ¿usted tiene algo más de comentar? No, yo estoy de acuerdo. Es muy correcto lo que está diciendo el Pastor Viagra. El Espíritu Santo es indispensable. Absolutamente. Sí. Perdón, hermano John, a veces la gente ¿verdad? Porque ya yo tengo en el Evangelio 32 años, me imagino que el hermano tendrá más. 32, 35, como ya tengo 55, ya las cosas se me olvidan ya. Comencé a los 19 años, sí, serían 34 más bien, serían 36 más bien, ¿verdad? Comencé a los 19. Bueno, entonces, ya sacamos cuentas. Entonces, a veces yo mismo me pregunto, ¿cómo he logrado yo 36 años? ¿Verdad? Nosotros, digamos, los hombres de Dios que estamos en este tiempo, ¿cómo hemos logrado llevar la iglesia hasta donde he llegado a la iglesia? Y yo siempre digo, y debo de entenderlo, y me lo digo a mí mismo, por supuesto, esto no es por la capacidad del hombre, no es que Johnny Villar era muy inteligente, no es que Julio May es inteligente, que sí somos inteligentes, pero no podemos pensar jamás que ha sido nuestra capacidad la que ha llevado la iglesia a donde está. Muy cierto. Porque la iglesia está en un lugar donde está de una manera milagrosa. Entonces solamente algo supernatural ha hecho que nuestras decisiones lleven a la iglesia donde están. No somos yo tengo que entenderlo claramente, señores. Es por tu misericordia, es por tu gracia, es gracias al Espíritu Santo que Dios dejó que podemos guiar nuestras iglesias en la manera correcta, en la manera, todos los programas, los planes, todo lo que acontece en la iglesia es definitivamente gracias al Espíritu Santo. Sin Él no seríamos nada, definitivamente. Sí, amén. Es cierto, es cierto. Sí, y lo más oscuro la noche, lo más brillante sea I agree. La luz en la iglesia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, lo que quería preguntar, que nosotros podemos en nuestras iglesias locales de batallar en contra de esta oscuridad y también afectar no solamente Memphis, Orlando, o una manera más global o de alcanzar más personas, más regiones? Entonces, ¿cómo es que nosotros, si lo puede hacer lo más fácil que podemos, que nosotros podemos, no quiero decir ayudar, pero que nosotros podemos extender más lo que Dios quiere hacer y derramar su espíritu sobre toda carne? ¿Qué es que nosotros podemos hacer? Podemos empezar con usted, pastor. Claro que sí. Claro, muchas gracias. Bueno, definitivamente que en esta conferencia nos han hablado acerca de eso. Ayer estaba impactado de ver un hombre de 82 años ganando almas. Eso es algo que no cansa en mi pecho. La inspiración, la admiración que siento por hombres así, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es definitivamente por el Espíritu Santo. Y en la noche nos hablaron acerca de los fundamentos. La iglesia no tiene que cambiar. En eso yo creo que es que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar, sí, a mantener el estándar, a mantener el principio bíblico. A no tratar de decir, bueno, necesitamos esto y esto. Hay cosas que sí pueden ayudar, implementan en toda situación, pero posiblemente que el avivamiento más grande de la historia lo vimos sin páginas sociales, lo vimos sin internet. Cuando Pablo decía, para acá ya todo lo llené el evangelio, para acá todo está llenado. O sea, para donde él miraba, los 4 puntos, Pablo decía, ya está lleno el evangelio, ya no están donde ir más a predicar. Sí. Entonces, y no tenía Facebook, no tenía teléfono, no tenía, ¿verdad?, un carro siquiera. Sí, avión, pero sí tenía el Espíritu Santo, sí tenía ese fuego por las almas. Lo que nos han enseñado en esta conferencia acerca de ir a la persona. Yo en mi concepto personal, yo exactamente que era lo que el hermano dijo ayer. Alguien dijo de que uno ganaba uno, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo uno a la vez. Uno a la vez. Jesucristo fue donde la mujer samaritana le habló a ella. ¿Verdad? Nicodemo le habló a Nicodemo. O sea, el maestro siempre hablaba como directamente a uno, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Felipe y el eunuco. Felipe fue guiado por el Espíritu. Yo pienso que esa es la manera, es el contacto con la persona. Por ejemplo, toda la tecnología actual lo que hace es separación, ¿verdad? No toca estar la parte tuya, solo te miro por la pantalla, ¿verdad? No es
es frío, no es caliente, no es fraternal. La misma, lo que hablamos, mencioné de la pandemia era alejarnos, separarnos, no tocarnos, ¿verdad? Frialdad completamente, separación de lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tocarnos, necesitamos hablarnos, necesitamos reírnos, mirarnos a los ojos, y toda esa cosa, lo que la tecnología actual nos aleja. El Espíritu Santo es lo que nos lleva a la persona, como Jesús sentándose a la mujer a hablarle, comenzó hablando de agua y terminó hablando de verdad, de verdad que puedo cambiar tu vida para siempre, claro, de tu interior. O sea, usó algo que ella conocía muy bien. El que yo le dé el agua, el que tome este pozo va a tener sed otra vez, pero el agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Él está usando algo tan sencillo para hacer algo poderoso, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo sigo creyendo en ese mensaje que nos predicaron aquí, de que el Espíritu Santo tiene que movernos a salir de la casa, a salir del sillón, a salir de la tecnología, para ir a tocar a alguien, a decirle. Mi esposa camina por las calles cada mañana, o va en la bicicleta, ella hace su ejercicio en la mañana, y si ve un hispano, ella inmediatamente le habla. Personas que van al trabajo, lo que sea, y estamos ganando almas así. Ella solamente ve a alguien y ella de una vez habla. Siento que eso sería lo que hace falta, ¿verdad? O la iglesia, tenemos que la iglesia salir a la calle y verdad, yo no sabía tocar puerta por puerta, nunca lo he hecho, nada lo hice en un barrio y me echaron a la policía. Entonces ya no lo hice más, pero vuelven a recordarme, ¿no? Hay que salir. O sea, el Espíritu Santo es que nos está diciendo, tú tienes que seguir el ejemplo del maestro. Él era hablando a la persona face to face, y para mí el estudio bíblico, yo me encanta enseñar el estudio bíblico, me gusta uno por uno. Claro, tenemos en la iglesia, eso es obvio, el grupo y todo, pero para la salvación yo pienso que es fundamental, uno o dos lo más, sentarme con él, sacarle tiempo a tiempo que a veces decimos, no, agarramos 30, es más fácil. Eso es como un poquito lazy, yo creo. Yo tengo que invertir mi tiempo, tengo que dedicarle tiempo a una persona. El maestro lo hacía, con aquel hablaba, con aquel explicaba. Si has tenido tantos maridos, él está hablando cosas personales. Yo creo que el Espíritu Santo tiene que llevarnos en esa dirección, de que con cada persona yo saco un tiempito, me siento con él, me tomo un cafecito con él, le converso, le conozco, entonces hago la conexión. Esta persona posiblemente no se va de la iglesia. Si yo lanzo un mensaje a la multitud, algunos están durmiendo, otros están viendo el teléfono, es diferente que cuando yo lo hago one by one. Para mí la clave estás ahí, ¿verdad? Sí. Pastor Obispo Gode le gusta decir, la mayoría de los nacimientos es uno. Exactamente. A veces gemelos, a veces. Pero es raro. Es correcto. Entonces sí. Es correcto. Sí. Y honestamente usted habló a mí, porque cuando yo pienso de derramando su espíritu sobre toda carne, es muy importante de no olvidar que es uno por uno, porque estamos pensando de toda carne, wow, sí. De haciendo un estudio con 30 personas, eso es lo que Dios quiere hacer, cuando realmente uno por uno es la clave. Exactamente. Pastor May. Bueno, yo estoy seguro, estoy de acuerdo que es la clave, la intimidad, que uno llegue a ver. Dios, cuando creó al ser humano, creó un hombre, y de allí se inició nuevamente, como mencioné acerca con Abraham. Llamó a un hombre, y de ese hombre dijo, voy a ser padre de muchedumbre de gente. Así que yo estoy 100% de acuerdo que es algo, tiene que ser una intimidad. Jesús llamó a los discípulos uno por uno, miramos ese ejemplo. En todo, lo que sí tenemos que darnos cuenta es de que si uno afecta a uno, pero ese uno también llega a afectar a otros, y esto de esa forma ya va multiplicando. Claro. Algo interesante que... Como las células. Sí, sí, llega uno a tener contacto con otras personas que tal vez yo no tenga el contacto, pero usted lo conoce y usted lo invita, y ahora ya estamos más personas envueltas y reciban de la palabra. Y uno nunca sabe con quién va a tocar. Cuando Pablo recibe la visión del hombre, amén, de Macedonia, ven y ayúdanos, paz y ayúdanos. Yo no veo en la Biblia donde él llegó a hallar ese hombre, pero bueno, yo tengo mi pensamiento, ¿no? De que él llega y él, con esa visión, él sepa que Dios nos está llamando a ir a Macedonia, así que se va. Primer lugar que caen es una área de Macedonia llamado Filipos, y llega ahí, busca a los creyentes, llegó a la sinagoga, no había gente, salió fuera, y junto al río había unas mujeres que habían reunido para la oración. Él llega a estar orando, comienza a compartir con ellas,
Y Dios comienza a abrir puertas en eso. Una de ellas se convierte, una mujer de recursos. Y bueno, ahí va el ministerio de Pablo, y con él está Silas y está Timoteo. Y había esta muchacha que lo va siguiendo, y ella comienza a decir verdades, ¿no? Estos hombres son los que anuncian el camino de la salvación. Pero Pablo dice, desagradando a Pablo, echó fuera ese demonio. Cuando esto sucede, no sé si Pablo sabía o la muchacha sabía, pero en sí Dios estaba mandando a Pablo a tener ese encuentro con ese hombre de Macedonia, que dijo, ven y ayúdanos, porque llega a la cárcel. Muy interesante la historia, la verdad, para mí muy llamativo, porque no es solamente Pablo y Silas, sino Timoteo y otros que estaban ahí, pero solamente agarraron a Pablo y Silas, como decir migra. Y bueno, muchos aparten, pero dos agarraron a Pablo y Silas, ¿no? Ellos son azotados, desnudados, humillados, encarcelados, puestos sus manos y pies en ataduras, cepo, y ahí están. Pero comienzan a orar y comienzan a cantar, y sabemos la historia. Llegó un terremoto, las cadenas fueron desatadas, las puertas abiertas, y ahí está un hombre de Filipo, de Macedonia, que estaba por quitarse la vida, y Pablo alzando la voz. Eso para mí, hermanos, es tan poderoso, porque este hombre me acaba de pegar, este hombre me acaba de humillar, este hombre me acaba de maltratar, y sin quién sabe qué más. Y ahorita mismo que se muere, ¿qué me importa? No. Pablo comienza a predicar, alzó la voz, no te hagáis daño, estamos todos aquí. Una pregunta, ¿y cómo sabía Pablo que el hombre se iba a matar? Porque estaba oscuro. Dice que después de eso, que el hombre agarró una luz y temblando fue donde él y le preguntó, amén, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En mi opinión, como ya dijo el pastor Viagra, uno por uno, Dios mandó a Pablo y Silas pasar todo lo que pasaron para alcanzar a ese hombre, y no solamente él y toda su casa. Amén, llegaron el evangelio, y así esto va creciendo y aumentando, y doy gracias a Dios. La iglesia está en una excelente posición. Y muchas veces, hermano Sean, mencionaste acerca de cómo combatir en contra de las tinieblas. Yo no veo que tenemos que combatir en contra de las tinieblas. Seamos la luz, punto. La luz nunca lucha con las tinieblas. No. Las tinieblas huyen de la luz. Así que solamente tenemos que ser la luz, dejar que la luz brille. Sí. Pablo llegó a decir a la iglesia en Corinto, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y lo que yo me he dado cuenta cuando miramos la historia de Gedeón, y él va impresionantemente a vencer a los madianitas, y con 300 hombres, y que el Señor le da trompeta y cántaro, como si van a cantar mariachi y ser meseros, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ellos con cántaros y trompetas? Pero en eso fue que ellos tenían las teas o la luz dentro de esos cántaros, y cuando rompieron el cántaro, alumbró la luz. Hermanos, tú y yo tenemos que ser vasos de barro quebrantados delante del Señor, para que la gente pueda ver la luz, y así fácilmente las tinieblas siempre serán vencidas cuando la luz de Jesús se llega a ver. Amén. Muy bien. Sí. Pastor May, gracias. Pastor Viagra, gracias por su tiempo. Todas las personas que han escuchado eso, muchísimas gracias por su tiempo también. Esperamos que el Señor le bendiga ricamente. Nosotros vamos a continuar con la conferencia literalmente en 3 minutos. Entonces continuamos en la conferencia de la costa este. Que el Señor les bendiga ricamente. Adiós.